Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a Armando por cedernos este maravilloso espacio y poder compartir, digamos, esta experiencia que ha sido escribir este libro, que ha sido difundir este libro. Gracias, por supuesto, a Fernando, que es una persona a la que yo admiro y a la que estimo profundamente y que escribió el prólogo del libro con muchísimo cariño. Y bueno, pues él nos contará. Gracias también a todas las personas que han intervenido en la producción de este libro. Es decir, como habéis visto, la portada es una portada muy bonita. Gracias a nuestro amigo Oscar Gutman, un grandísimo pintor mexicano que ha querido él mismo hacer la portada del libro. También la contraportada, pues veréis que hay un gráfico también que representa a un derviche danzante, que también lo ha hecho nuestro amigo Miguel Ángel Trenas, que está aquí presente. Es decir, que esta obra es el resultado de la conjunción de todas las personas que hemos intervenido y que estamos en este camino, que es el camino del amor, porque no hay otro camino que el camino del amor. Y el amor, pues es un camino que siempre, siempre, siempre nos llevará al éxito. Le cedo la palabra a Fernando. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas tardes a todos, amigos, amigas. Dar las gracias a Armando por su presentación y también por darnos cobijo en este lugar que yo no conocía, pero me ha hasta emocionado intensamente porque todo rezuma cultura, ¿no? Y creo que es la labor que están haciendo es extraordinaria. Por eso, gracias Armando y gracias al Espacio Ronda. Bueno, mi nombre es Fernando Díez, yo soy músico y escritor, pero yo estoy aquí simplemente en el papel de introductor de Antonio Doñaque. Antonio nos conocemos hace muchos años. Yo sé de sus andanzas por la India con el budismo, con el hinduismo, y me pidió que le hiciera el prólogo. Yo lo hice con mucho gusto porque el libro me gustó bastante. Me parece que es un libro muy serio, no es un libro de autoayuda. Es un libro que, aunque es reducido de tamaño, pero es muy extenso, es profundo, cubre todos los posibles espacios en que la meditación funciona, las características del aspirante, las condiciones, cuál es el propósito de la meditación, que se consigue, a dónde nos lleva. Y no solamente se limita a conseguir la búsqueda de un estado mental de serenidad y tranquilidad, sino que se proyecta más arriba y nos afecta ya también el sentido de la alta espiritualidad, con lo cual construye un mapa del camino a recorrer entre esta vida cotidiana y la vida de los grandes maestros y los grandes yogis y aspirantes que han dedicado su vida a ello. Él nos hace un recorrido por este camino y la verdad es que es un libro que recomiendo a todos intensamente porque habla de la meditación en todos los enfoques posibles, en todas las culturas, no se reduce simplemente a la India, sino también a la cristiana, a la cultura occidental, y no deja punto por mencionar, y creo que antes de empezar, no sé si aquí soy meditadores o no, pero antes de empezar a meditar, pues conviene un poco saber de dónde viene la meditación, qué características y todo lo que se refiere a ella. La meditación es la terapia más antigua de la humanidad, nace ya en el siglo XXIII o XX a.C., aparecen figuras en los hallazgos arqueológicos en el Valle del Indo, se descubre a yogis en la postura de la meditación. Y luego recorre el camino a través de, incluso en el Rig Veda se habla de la meditación, de unas tribus, Bhatrias y Kesin, que practican extrañas técnicas psicofísicas. Luego aparecen las Upanishads, el budismo, la Bhagavad Gita y finalmente el yoga de Patanjali, el que más especifica la meditación y sus consecuencias. En fin, simplemente mi función aquí hoy es presentar a Antonio y luego al final, si surge, pues puedo hacer una meditación, una corta meditación que nos sirva un poco para contactar con nosotros mismos, ese personaje al que normalmente desconocemos, y cuando uno empieza a pensar en sí mismo, a sentir su cuerpo, su mente, su corazón, se da cuenta de la cantidad de tiempo que hacía que no estaba consigo mismo. Entonces eso va a ser un poco el objeto de mi participación en este tema. Y luego pues ya nada más que decir, dejar a Antonio, darle la enhorabuena por este trabajo tan serio que ha hecho y que nos cuente un poco de qué va su libro. Pues muchísimas gracias.
Bueno, digamos que el motivo que me lleva a escribir este libro es ver la confusión que hay en términos generales en qué significa la meditación, qué es la meditación, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las personas apuntan una serie de confusiones acerca de la meditación, acerca de si la meditación es dejar la mente en blanco, de si la meditación es irse a caminar por el monte, de si la meditación es respirar y contar la respiración, y no. La respiración, la meditación, de verdad es una práctica, y es una práctica que está más cerca de la ciencia que de la religión. La meditación es una práctica que nos va a ayudar a transformar nuestros comportamientos, a transformar nuestros caminos sinápticos, es decir, a transformar el comportamiento de nuestras neuronas. El título del libro responde fielmente al contenido del libro. Es decir, la meditación es una medicina. Es una medicina para el alma, es una medicina para el cuerpo, es una medicina para la mente. ¿Qué es la meditación? La meditación es una práctica que consiste en desarrollar la atención. La atención es, digamos, la médula, la cuestión medular de la meditación. Y la meditación es un término que tiene unas connotaciones, ¿verdad? Dentro del lenguaje, dentro del español, tiene unas connotaciones que no se acercan a la realidad. Es decir, la palabra meditación procede del verbo meditare, que en latín se traduce por evaluar, por compensar, por reflexionar, por considerar los pros y los contras de determinada situación. La meditación no tiene nada que ver con esto. La meditación no tiene nada que ver con considerar, con reflexionar, con evaluar, con reflexionar, en definitiva, ¿no? Si bien la palabra sí. La meditación tiene que ver justamente, como se dice en Oriente, ¿verdad?, el bhavana. Bhavana samatha, bhavana vipassana, es la unión de la mente y del cuerpo. Y la meditación, la práctica de la meditación, porque la meditación, insisto, es una práctica, no es ni una religión, ni un pensamiento, ni una ideología, es una práctica que ahora explicaré con mayor definición. En el libro, el capítulo 2 del libro, me refiero a la atención plena. ¿Qué es la atención plena? Bueno, la atención plena, como os digo, es la cuestión medular de la meditación. En la meditación tenemos que pensar que hay 4 llaves fundamentales, ¿no? La primera llave es la observación. La segunda llave es la concentración. La tercera llave es el silencio interior. Y la cuarta llave es la quietud. ¿Por qué son estas llaves? Bueno, pues estas llaves son porque lo que estamos tratando y lo que digamos que la actividad que estamos desplegando tiene el sentido de calmar la mente, de estar con la mente en calma. La mente en calma la vamos a desarrollar, a realizar, porque no tenemos nada que conseguir, no tenemos nada que lograr, no tenemos nada que alcanzar. No hay nada que alcanzar, ni que lograr, ni que conseguir. Es decir, es algo que se realiza. La mente en calma se realiza como consecuencia de nuestra observación, de nuestra atención, de nuestra quietud y de nuestro silencio interior. Y ahora en el libro, lo que hago es profundizar un poco en qué consiste todo esto, ¿no? En qué consiste no solamente la atención, sino en qué consiste también, ¿verdad?, la observación. ¿Qué es la observación, no? Bueno, la observación es cuando de alguna forma nos convertimos en observadores y observamos lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo. Observamos, cuando nos sentamos a meditar, observamos cuál es la postura que tenemos y observamos también qué parte de nuestro cuerpo está tocando el suelo o está tocando sentado en el cojín. Estamos observando el cuerpo, observando. Entonces, al observarlo, digamos que nuestra conciencia se distancia del cuerpo. Empezamos a distanciarnos del cuerpo toda vez que lo estamos observando. Esta observación nos va a llevar a la observación de la respiración. Nosotros no necesitamos respirar, no necesitamos intentar respirar. El cuerpo respira. El cuerpo necesita respiración en cualquiera de los casos para sobrevivir. Nosotros lo único que hacemos es observar
observar cómo respira el cuerpo. Luego, indudablemente, avanzaremos en otros caminos que ahora explicaré, pero en principio observamos la respiración, observamos cómo el cuerpo respira, ¿no? Igual que observamos cómo el cuerpo respira, observamos la mente. Cuando observamos la mente, ¿qué significa observar la mente? Pues observar la mente significa que nos distanciamos de la mente. Nosotros queremos estar presentes, nosotros queremos estar concentrados en la respiración, llevamos nuestra atención a la respiración, y entonces vamos a comprobar cómo la mente nos va a hacer determinadas propuestas. Y entonces ahí vamos a ver quiénes somos nosotros. La mente que nos hace las propuestas o nosotros que estamos observando. Y a partir de esto vamos a tener un despertar. Vamos a tener el despertar de saber quiénes somos, o por lo menos de saber quiénes no somos. Entonces nosotros no somos la mente recurrente que, digamos que en cualquiera de los casos, ¿verdad?, nos plantea pensamientos, nos plantea culpas, recuerdos, memorias, deseos, etcétera, ¿no? No, nosotros no somos la mente. La mente, ¿qué es la mente, señores? La mente es un ente abstracto. Es un ente abstracto. El cuerpo físico es el cerebro. La mente es un ente abstracto que tiene que ver con el cerebro, que es una respuesta cognitiva de las actividades del cerebro, pero no es lo que nosotros somos. Nosotros somos, digamos, la esencia que vive en nosotros, y que con lo que nos tenemos que identificar realmente. No nos tenemos que identificar con la mente. Y para ello tenemos que, digamos, desarrollar esta actividad, esta práctica, porque esto es lo que nos va a proporcionar el conocimiento de quiénes somos en realidad. El silencio interior, cuando hablamos del silencio interior, ¿verdad? El silencio interior no es estar en silencio. El silencio interior es estar en un estado en el cual la mente se ralentiza, es decir, no está proponiendo pensamientos, no está proponiendo recuerdos, deseos, historias, culpas. Entonces, cuando la mente se ralentiza, entonces empieza el silencio. El silencio hace que la mente se calme. En el libro cuento cómo cuando distintas experiencias, ¿verdad? Y cómo cuando una persona, por ejemplo, no es capaz de calmar su mente. Es decir, se sienta a meditar, ¿verdad? Y entonces intenta concentrarse en la respiración, como hemos hablado, ¿verdad? Y independientemente empieza a pensar. Empieza a tener pensamientos recurrentes, ¿no? Pensamientos que tienen que ver con la culpa, que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con el miedo. Generalmente tienen que ver con el miedo, porque el miedo, como decía Erich Fromm, el miedo es el enemigo del amor. Donde hay un amor no existe el miedo. Entonces, digamos que la práctica tiene que ser continuada, tiene que ser persistente, porque esto es una transformación que se va a producir en nosotros sin que nosotros la busquemos. Siempre tenemos que tener en cuenta que la meditación no sirve para nada. Esa es la gran paradoja. La meditación no sirve para nada. Entonces me dicen, entonces usted practica para nada, para conseguir nada. La recompensa tiene que ver con la mente. La recompensa no tiene que ver con el ser. Quien quiere la recompensa es la mente. Quien quiere la recompensa es el ego. Y nosotros estamos haciendo una práctica que nos va a llevar a comprender la existencia del ego. Si bien es verdad que el ego como tal no existe. El ego como tal es una ilusión. Porque ¿qué es el ego, señores? El ego es la descripción que la mente hace de nosotros mismos basada en cuestiones condicionadas. En nuestra cultura, en nuestro origen, en nuestro nacimiento, en nuestra situación social, histórica, geográfica. Es una mente condicionada. Y esa mente condicionada solamente puede basarse en ese aspecto condicionado. Por eso decimos que no se puede juzgar a nadie, no se puede juzgar ninguna situación, nada se puede juzgar, porque cualquier juicio de valor que hagamos
está hecho desde la mente condicionada. Y por consiguiente es un juicio condicionado, es una percepción condicionada. Entonces, digamos que estas herramientas que tenemos a nuestra mano, que son como, insisto, porque es importante, ¿no? La atención, que es la cuestión medular de la meditación, la atención plena. Este tema de la atención plena, como sabéis, se viene utilizando un término que es un anglicismo, que es mindfulness, que en realidad mindfulness tiene una traducción al español o al castellano, como queréis llamarlo, que es mente atenta, atención mental, ¿no? O sea, la mente atenta, la atención, ¿no? Entonces, eso es mindfulness. Ahora explicaré la diferencia de lo que existe entre mindfulness y la meditación vipassana que yo practico, ¿no? Y que os quiero compartir, ¿no? Pero bueno, el caso es que, digamos que estos son los elementos, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta tanto para iniciarse en el mundo de la meditación como para practicar correctamente. Porque una cosa a la que me refiero también es que la práctica tiene que ser correcta. No se trata de sentarse y decir, bueno, pues me siento y respiro y me quedo aquí y entonces lo hago, ¿no? No. Tiene que haber una práctica correcta. Tiene que haber una práctica correcta en la cual se tienen que, de alguna forma, desarrollar estas habilidades a las que me estoy refiriendo, ¿no? La primera habilidad que se tiene que desarrollar es la atención. Y para eso tenemos que entrenar la atención. Y porque todos tenemos la atención. La atención no viene de ningún lado, la tenemos todos. Lo que pasa es que hay que entrenar la atención. Y entrenar la atención se entrena con la práctica de la meditación. Es decir, con la práctica de la concentración en la respiración, ¿no? Ayudada por la quietud, evidentemente, ayudada por la observación y ayudada, como decíamos antes, por el silencio interior, ¿no? Entonces, otra cosa a las que me refiero, por eso decía Fernando que ofrezco este mapa, ¿verdad?, es que, claro, la meditación hay que incorporarla a la vida diaria. La meditación no es una práctica que se haga como de vez en cuando. Se puede hacer de vez en cuando. De hecho, existe el meditador pasivo, ¿no?, que medita pues de vez en cuando le apetece, se sienta. Que no está mal, no es una cosa que esté mal en sí mismo, ¿no? Pero no es lo que estamos proponiendo. Lo que estamos proponiendo exige una práctica continuada. En este sentido, digamos que hay tres patas que tiene la mesa que hay que tener en consideración. La primera pata es que para la práctica de la meditación hay que tener una determinación de querer hacerlo. Uno tiene que tener una determinación de decir, voy a hacerlo, ¿no? La siguiente pata es que hay que hacer un esfuerzo. Es decir, hay que estar dispuestos a hacer un esfuerzo. Porque al principio y durante mucho tiempo el esfuerzo va a ser necesario, ¿no? Y luego hay que dedicarle un tiempo, porque la meditación exige un tiempo. Es decir, que esas tres patas hay que tenerlas en cuenta: determinación, esfuerzo y tiempo. La mente es muy poderosa, y la mente siempre va a intentar que nosotros no practiquemos la meditación. La mente, cuando hablo de la mente, me estoy refiriendo al ego, me estoy refiriendo a justamente esa representación que la mente hace de nosotros mismos. Por eso la mente siempre encontrará algo más gratificante o algo más divertido que hacer que sentarse ahí haciendo el tonto con los ojos cerrados. Vaya estupidez. Eso te dirá la mente, efectivamente, ¿no? La práctica de la meditación nos va a enseñar que todos nosotros tenemos muchas resistencias. Y las resistencias se van a manifestar de maneras muy diversas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Imaginaos vosotros que habéis pensado que os vais a sentar a las 7 de la tarde, porque es la hora buena para sentarse. Bueno, pues justamente a las 7 de la tarde, cuando os vais a sentar, resulta que tenéis que hacer cualquier otra cosa, o llaman por teléfono, o tenéis que ir a comprar no sé qué, o cualquier circunstancia que dice, bueno, pues lo hago luego porque me voy a... Es una resistencia. Entonces hay que estar atento, hay que estar vigilante para ver las resistencias. Cuando digo esto, lo hablo también en el ámbito de los retiros, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando una persona de repente acude a un retiro y bueno, es que le duele todo, ¿no? Le duele el cuello, la espalda, el brazo, la rodilla, el pie. Son resistencias. Y por eso, ¿y cómo se desvanecen las resistencias? ¿Cómo entiende unas resistencias? Las resistencias se desvanecen cuando se observan.
Por eso es la observación de las resistencias, ¿no? Entonces, claro, incorporar la práctica a la vida diaria es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Y os digo una cosa, ¿no? Al principio hay que tener un temperamento espartano, en el sentido de tener claro que quieres hacerlo y entonces hacerlo a la misma hora, en el mismo lugar y el tiempo definido. No es que hoy me siento muy bien, voy a meditar más tiempo. Es la mente. Es la mente. Es la mente. Tú eres el que manejas los tiempos, no es la mente la que maneja los tiempos. No, es que hoy me voy a sentar fuera mejor, porque hoy me encuentro mejor. No, siéntate en tu sitio. Tienes que tener una mentalidad espartana, porque estamos tratando con la mente, insisto, y la mente es muy poderosa, y la mente nos va a procurar siempre una distracción mucho más divertida y muchísimo más gratificante que sentarnos a meditar. Y esto lo vais a comprobar con la práctica. Con la práctica. Con la práctica es como se comprueba esto. Es decir, no son las palabras o lo que diga el libro o lo que yo os pueda decir, eso no tiene importancia. Eso, en un momento dado, con el debido respeto, entra por un oído y sale por el otro. Practicad. Y entonces vosotros mismos vais a ser los protagonistas y vosotros lo vais a ver. Porque la propuesta es una propuesta de investigación, donde el investigador y el investigado coinciden. Tú eres el investigador y tú estás investigándote al mismo tiempo. La meditación es una mala palabra, como he dicho antes, una mala palabra porque, claro, nos lleva a contextos religiosos, ¿no? Nos lleva a contextos de reflexionar, de valorar, etcétera. Y es una mala palabra porque, insisto, nos lleva a un entendimiento equivocado de lo que es la práctica, ¿no? La práctica no tiene nada que ver con la religión, no tiene que ver. Sin embargo, sí tiene que ver con la creencia. Es decir, uno tiene que creer en lo que está haciendo. Pero no solamente en la meditación, sino en la vida. Uno tiene que creer con lo que hace. Y tiene que creer que lo que hace es lo que quiere hacer y es lo que lo está haciendo. Es decir, la creencia es un valor, indudablemente, ¿no? ¿Qué perseguimos, no? Pues perseguimos el despertar al ser, el reconocimiento del ego, el reconocimiento de la mente, el reconocimiento de Maya, de la ilusión, y el despertar al ser, el despertar la vibración. Eso es lo que perseguimos. Y para eso hace falta practicar. Os digo que la meditación, la práctica de la meditación, solamente os va a aportar bondades. No hay nada tóxico en la práctica. No hay nada nocivo en la práctica. Todo lo contrario. Os va a aportar bondades. Os va a resultar beneficioso. Os va a resultar positivo. En el libro me refiero a la meditación como una medicina. Y os voy a explicar por qué la meditación es una medicina. La meditación es una medicina porque está comprobado, ¿verdad? Como os digo, la práctica de meditación se encuentra más cerca de la ciencia que de la religión, ¿verdad? Está comprobado empíricamente por determinados experimentos que se han realizado, ¿verdad? Cómo la meditación reduce la segregación del cortisol, que es, digamos, la hormona responsable del estrés. Por supuesto, el estrés es necesario. Si no tuviéramos cortisol, ¿verdad?, estaríamos tumbados. O sea, no es que el cortisol no sea necesario, es el exceso del cortisol, es decir, el exceso de actividad mental, lo que genera esa inquietud. Entonces, está comprobado que la práctica de la meditación, ¿verdad?, reduce la segregación del cortisol y por consiguiente reduce el estrés, siendo el estrés la causa de todas las enfermedades. Por consiguiente, si la meditación, la práctica de la meditación reduce el estrés y el estrés es la causa de las enfermedades, la meditación es una medicina en este aspecto. Fíjense ustedes, o fijaos vosotros, ¿no?, pues que en los momentos que estamos viviendo ahora en Occidente, no solamente en España, sino en todos los países industrializados, ¿verdad?, en relación a los trastornos mentales.
a la angustia, a la ansiedad, ¿verdad? A todos los trastornos de los pequeños, de nuestros hijos, ¿no? Esos trastornos de falta de concentración, ¿no? Los famosos trastornos de hiperactividad, ¿verdad? Todo tiene que ver con la mente, todo tiene que ver con la mente. Hipócrates, el padre de la medicina, nos lo dejó muy claro. En el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Dijo Hipócrates: la felicidad y la tristeza residen en el cerebro, no en ningún otro sitio. Hombre, efectivamente no hace por antonomasia una referencia a la mente, ¿verdad? Pero porque él habla del cerebro. No olvidemos que es el padre de la medicina, ¿no? Entonces, lo que quiero deciros con esto es que la práctica de la meditación en sí misma es una medicina. Es una medicina. ¿Y qué hace la medicina? La medicina cura. Eso es lo que hace la medicina. Digamos que en el ámbito de la medicina alopática, cuando uno tiene un dolor de cabeza y se toma una pastilla para evitar el dolor de cabeza, la medicina le ha curado. Y por eso le llamamos medicina, porque nos cura, porque nos quita el dolor de cabeza. Bien, pues la meditación es igualmente una medicina en este sentido, en el sentido fundamental que cuanto menos, ya más allá de los aspectos espirituales, ¿verdad?, que ahora hablaremos de ello, nos ayuda a ralentizar la mente y por consiguiente nos ayuda a descansar y por consiguiente nos ayuda a estar en paz. Porque en realidad la felicidad es estar en paz, porque la felicidad es un concepto cognitivo. La felicidad no es un concepto filosófico ni espiritual, sino cognitivo. En el budismo se dice: el placer es la felicidad de los necios, la felicidad es el placer de los sabios. Los sabios tienen la mente en calma, viven en paz, y ese es el gran bienestar. El gran bienestar es no estar perturbados por la mente. Aquietar la mente es la gran felicidad. Y la mente se aquieta con la práctica de la meditación, os lo aseguro. Y esa es mi experiencia, y esa es la experiencia de muchos otros que me han precedido y muchos otros que me seguirán, me sobrevivirán, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino que además a un capítulo del libro me refiero a la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Entonces, en este capítulo de la neuroplasticidad del cerebro intento compartir, ¿verdad?, cómo la práctica de la meditación interviene en la neuroplasticidad del cerebro, provocando la existencia de nuevos caminos neuronales, es decir, de nuevas sinapsis, ¿no?, de otras sinapsis que no estaban funcionando. Entonces, por supuesto, con el libro lo hablo con más detalle, ¿verdad?, que como lo estoy contando ahora mismo, ¿verdad?, pero el caso, lo que quiero deciros es que está probado que la práctica de la meditación interviene en la neuroplasticidad del cerebro y por consiguiente hace que se modifiquen nuestras conductas y se modifiquen todo aquello que procede de las relaciones sinápticas de nuestras neuronas, ¿no? Entonces, quiero que os deis cuenta además cómo en nuestro cuerpo, ¿verdad?, pues hay determinadas sustancias, determinadas segregaciones que produce nuestro propio cuerpo que nos provocan el bienestar. Por ejemplo, las endorfinas, por ejemplo, la serotonina, la dopamina. Todas estas sustancias, todas estas secreciones, ¿verdad?, proceden de nuestro cerebro, proceden de cuál sea la relación sináptica de nuestras neuronas. Y esto se va modulando con la práctica de la meditación. Y por eso la práctica de la meditación hace que nuestras conductas cambien, se transformen. Tú dices, bueno, pero usted me dice que la meditación no sirve para nada. La meditación no sirve para nada. Sin embargo, si vosotros practicáis de una manera continuada, os daréis cuenta que hay una transformación. Hay una transformación en vuestro ser. Os habéis transformado a ser personas más amables, a ser personas más generosas, a ser personas más humildes, a ser personas más solidarias, porque en realidad todos estos valores que nosotros entendemos como valores, ¿verdad?, estos valores proceden de la sabiduría, no proceden de lo cognitivo, no proceden. Usted no puede ser humilde porque quiera ser humilde, usted es humilde porque es consciente de la magnitud del universo.
Usted es tolerante, usted es generoso, no porque quiera ser generoso, porque eso sea bueno, sino porque usted es consciente de quién es en la relación, en la interconexión para con los demás. En definitiva, si de verdad queremos ayudar a alguien, ¿no?, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Esa es la única forma que tenemos de ayudar a los demás. La única forma de ser generosos con los demás es que seamos generosos con nosotros mismos. La única forma de que podamos ayudar a los demás es que nos ayudemos a nosotros mismos y que consintamos, ¿verdad?, que la luz interior irradie en nosotros. Es decir, esa bondad irradie en nosotros, ese amor irradie en nosotros. Y entonces eso es lo que compartimos. Y ese es uno de los, digamos, uno de los resultados, por así llamarlo entre comillas, o de los efectos, ¿verdad?, de la meditación. Entonces, en el capítulo, bueno, antes de eso, tengo un capítulo en el que refiero, sé tu maestro, ¿no? Sé tu propio maestro. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, hemos dicho que es un trabajo, o es una labor, más que un trabajo, ¿verdad? Es una labor de investigación y efectivamente en esta labor, ¿verdad?, es una labor personal. Es una labor personal, donde uno se compromete y uno está haciendo esta labor personalmente. Sin embargo, en la primera etapa, ¿verdad?, para poder manejar estos aspectos a los que nos estamos refiriendo, ¿no?, de lo que es la atención, la observación, la quietud y el silencio interior, es necesario que tengamos una guía, es necesario que tengamos una ayuda, es necesario que sepamos cómo practicar correctamente, es necesario que una persona que sea, porque no es necesario ahora mismo encontrar un maestro, es decir, no es época de los maestros. No es necesario encontrar un maestro. Y no sé si conocéis la cultura de los Hopis, los indios americanos, los Hopis. Los Hopis dicen esto, dice que estamos viviendo una era en donde ya no es la búsqueda de los maestros. La sabiduría se derrama por todos los seres. Simplemente hay que estar receptivos a recibirla. Es decir, imaginaos que nuestro cerebro, nuestro séptimo chakra, nuestra mente abierta, ¿verdad?, es como el cuenco de Isis, que recibe esa energía del cosmos, que recibe esa energía cósmica. Entonces, digamos que en este sentido, la meditación, la práctica de la meditación nos va a hacer seres humanos más completos, pero no hace falta seguir a un maestro o a un gurú como podría haber sido en el pasado. Sin embargo, al empezar es necesario tener un guía que nos ayude a meditar correctamente, a sentarnos correctamente y que podamos compartir las dudas que podamos tener. Eso es al principio necesario. Ahora, una vez que ya la persona ha desarrollado esa habilidad, porque es una habilidad, no nos olvidemos, es una habilidad. Una vez que la persona ya no necesita un maestro, ya va adelante, ya tiene rumbo, ya tiene brújula, ya su barco lo maneja él mismo. El barco ya tiene un compás y en ese compás ya sabe cuál es el norte, porque ya lo ha descubierto con la práctica anterior, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sé tu maestro, ¿no? Mi hijo aquí presente, cuando era pequeño, me decía: papá, si quieres ser mi maestro, sé tú tu maestro. Esto es cierto, está aquí, o sea que no me lo estoy inventando. Entonces es un poco así, ¿no? Es un poco así, es decir, de alguna forma nos tenemos que ser nuestros propios maestros. Tenemos que entender que somos los responsables de nuestra vida y los responsables de esta maravillosa vida que tenemos, porque la vida es una oportunidad. La vida es una oportunidad de realizar al ser, de permitir que el ser se sintonice con nosotros y vivamos en paz en el beneficio de todos los seres. Porque esto que suena como si fuera una recitación barata, no es una recitación barata. De verdad os digo, ¿no?, que la persona que vive en el ser solamente desea el beneficio de los demás seres, solamente vive para el amor de los demás seres, porque el amor es el resultado de la sabiduría. La meditación nos va a abrir la puerta a la sabiduría y de la sabiduría va a realizarse el amor.
Y el amor es un amor incondicional. El amor es una cuestión, no es una cuestión bioquímica, es una cuestión energética. El amor es una vibración. El amor no es una forma de pensar ni un concepto, es una vibración. Y conectar con esa vibración, ¿verdad?, es lo que nos va a expandir. Cuando hablamos de expandir la conciencia es expandir el amor. Eso es expandir la conciencia. Y todo esto requiere que nosotros, ¿no?, tengamos esa determinación y realmente queramos ser felices, porque todos queremos ser felices. Nadie quiere ser desgraciado. Sin embargo, tenemos unos conflictos emocionales que nos hacen desgraciados. Y esto lo tenemos que resolver, y lo podemos resolver desde la práctica. Finalmente, hablo de lo que es los beneficios de la meditación, ¿no? Bueno, la meditación nos ofrece muchos beneficios, de verdad. Nos ofrece beneficios que no son beneficios que tengamos que perseguir. Son beneficios que van a, de alguna forma, manifestarse en nosotros. Como hemos hablado, uno de los beneficios indudablemente va a ser la relajación, va a ser que vamos a dormir mejor. ¿Por qué vamos a dormir mejor? Bueno, pues vamos a dormir mejor porque sabemos, y está probado, que la práctica de la meditación aumenta la segregación de la melatonina, siendo la melatonina, ¿verdad?, la responsable del sueño. Entonces, pues sí, sabemos que en ese sentido la práctica de meditación nos va a ayudar a dormir mejor. Imaginaos cuánta gente hay hoy por hoy en España, en Europa, en Estados Unidos, gente que tiene problemas de trastornos del sueño. Es una cosa, lamentablemente, es una cosa común. No es una cosa, digamos, esporádica. No, es una cosa común. Común. No es normal, pero es común, que es muy distinto, ¿verdad? Entonces, y hay gente que toma melatonina, que la venden en las farmacias, de hecho, ¿no? Y os digo que no hace falta tomar melatonina, hace falta practicar, hace falta sentarse en estas condiciones, como estamos hablando. Y de verdad que antes de dormir, ¿no?, si os sentáis antes de dormir, veréis cómo os vais a encontrar en vuestra cama, en vuestro lecho, y el sueño va a venir a vosotros. Va a venir a vosotros porque vais a estar tranquilos, vais a estar relajados. Y la relajación, digamos, la ausencia de la tensión muscular y la tensión cerebral es lo que os va a producir el sueño y el descanso. Y descansar y dormir es necesario porque las células se reconstruyen con el sueño. El sueño es muy importante, dormir es muy importante. Indudablemente, la práctica, os lo aseguro, la práctica os va a ayudar a segregar mayor melatonina y a dormir mucho mejor. Efectivamente, también os va a ayudar a lo que hemos hablado, a la reducción del estrés, a la ralentización de la mente, y por consiguiente vais a tener menos ansiedad, vais a tener menos angustia, vais a saber de alguna manera no reaccionar ante una situación adversa, que eso es importante, ¿verdad? La no reacción, ¿no? Y de alguna forma, pues, nos va a ayudar a que seamos mejores personas, porque no vamos a reaccionar. No tenemos que reaccionar, porque sabemos quiénes somos. Sin embargo, este no es el beneficio de la meditación. El beneficio de la meditación es la sabiduría. Es la sabiduría. La sabiduría es la fuente del amor. El amor es la fuente de todas las conductas y de todas las bondades de nuestro cuerpo. El amor es la fuente de nuestro bienestar, es la fuente de nuestra libertad. El amor no es el amor conyugal, el amor no es el amor a las cosas. El amor es una energía, es una vibración que se produce en nosotros como consecuencia de la sabiduría. Entonces, de verdad, yo os animo a todos a que leáis este libro. Espero que os traiga esta información, esta inspiración. Creo que tanto para las personas que ahora mismo meditan, ¿no?, de forma continuada, como para aquellas que no meditan, creo que el libro les puede ayudar a, digamos, a clarificar y sobre todo a tener una estrategia adecuada para el conocimiento de la mente. Porque, insisto, me gustaría que os fuerais con una idea clara, ¿no? La mente es muy poderosa. La mente es muy poderosa.
Y nosotros estamos haciendo un trabajo de observar a la mente, de aquietar la mente, y la mente no se va a dejar aquietar fácilmente. No se va a dejar fácilmente. Y la mente os va a proponer muchísimas, como os decía al principio, muchísimas distracciones, mucho más importantes y más interesantes que meditar. Vivimos en un mundo donde la tendencia es la distracción. Las personas no tenemos tiempo de pasar tiempo con nosotros mismos. No tenemos tiempo de estar en silencio, no tenemos tiempo de estar con nosotros mismos en silencio, con los ojos cerrados, 10 minutos en nuestra casa. No podemos, no tenemos tiempo. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que ver un programa, tenemos que hablar por teléfono, tenemos que escribir a no sé quién, tenemos que darnos cuenta que todo eso es la mente, y tenemos que darnos cuenta de que queremos efectivamente conocernos a nosotros mismos, porque la meditación es el camino de la autorrealización, y la autorrealización no es ninguna otra cosa que conocerse a sí mismo. En este sentido, os recuerdo cómo, ¿verdad?, en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, ¿verdad?, todavía sigue inscrita la frase «Conócete a ti mismo», ¿no? Esta frase se inscribió en el siglo V a.C., es decir, antes de Sócrates. Antes de Sócrates se inscribió esa frase, ¿no? Entonces quiero deciros que tenemos un rastro ya histórico, ¿verdad? No solamente por eso, sino por el Buda, sino por todos los grandes maestros que nos han precedido y que nos han contado efectivamente que este es el camino, que el camino es el amor. Pero ¿el amor qué es, señores? ¿El amor qué es? El amor es el resultado de la paz interior, es el resultado del bienestar, es el resultado de la paz de la mente. Este es el tema. Y por eso el Buda y la sabiduría del budismo, ¿verdad? Porque el Buda es el primer psicólogo de la historia, el Buda es el primero que se pregunta ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿No? Sufrimos por la mente. La mente es lo que nos hace sufrir. Y ahí es donde tenemos que sanar. Eso es sanar. Porque la mente nos enferma. Fijaros, ya con esto voy a acabar, fijaros en todas las tradiciones, concretamente en el cristianismo y en el budismo también, ¿verdad?, cómo se habla del tema de las tentaciones, del diablo, ¿no? En el budismo hablamos de Mara, que se le aparece al Buda y le ofrece que sea, pues le ofrece comida, y le ofrece palacio, y le ofrece riqueza. En el cristianismo vemos al Cristo en el pasaje ese del desierto, donde el diablo se le aparece y le ofrece lo mismo, riqueza, tal y cual. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué nos están contando, no? Nos están contando la mente, las perturbaciones de la mente, cómo la mente nos genera una perturbación y nos extrae de la libertad, y nos extrae del bienestar, y nos extrae de la paz. Y nosotros queremos vivir en paz, nada más, porque de verdad, el secreto de la vida es vivir en paz. Y vivir en paz es vivir con la mente en calma, no hay más. No se trata de que tengamos cosas, porque al fin y al cabo todos tenemos que tener claro que nos vamos a morir, todos nosotros nos vamos a morir, cada uno de nosotros, y se van a morir nuestros hijos, y se van a morir nuestros nietos y nuestros amigos, todos nos vamos a morir. Aquí no se queda ni el tato, que dicen, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido, ¿verdad?, tenemos que tratar de vivir una vida plena. Vivir una vida plena es vivir una vida gozando. Vivir una vida gozando es vivir una vida en paz. Y vivir una vida en paz es que podamos verdaderamente compartir con todos los demás con libertad. Y eso es un beneficio que nos aporta la sabiduría, y eso es un beneficio que nos aporta la meditación. Muchas gracias. Perdona un momento, yo me gustaría hacer una puntualización, ¿no? En primer lugar, que la meditación puede ser la tarea más difícil y la más fácil del mundo. Todo depende de qué. El yoga nos dice por qué. Porque es que el adiestramiento ético es la base fundamental de cualquier proceso espiritual.
La medida del progreso personal se mide por el adiestramiento ético. ¿En qué está basado? En cosas muy sencillas, las que aprendimos en el jardín de la infancia: no robar, no mentir, no dañar física, emocional y mentalmente. Y el otro, el imperativo: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Esa es la sabiduría, la lectura más, la filosofía más sabia, la que más facilidades nos va a dar. Y luego también quería decir, la meditación se puede resumir y decir que es el control de los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos nunca son inocentes. Cualquier pensamiento nos genera un juicio y una emoción. Es decir, cuando controlo los pensamientos, controlo las emociones. ¿Y por qué queremos eliminar los pensamientos de la mente? Por una razón muy sencilla. Los pensamientos ocurren en el tiempo y las percepciones ocurren en el espacio. Es decir, cuando estamos en el aquí y ahora, es como si tuviéramos la mente, porque en el aquí y ahora no puede haber tensión, no puede haber ansiedad, porque estás concentrado en la tarea. Entonces, ahora, en cuanto metes el pensamiento, aparece el tiempo, porque el tiempo es la forma de los pensamientos, o los pensamientos la forma del tiempo. Y luego también la importancia de fijar la atención. ¿Por qué? Porque nos hace dioses en miniatura. En la mente solamente cabe un objeto a la vez. Es imposible estar haciendo algo y ser consciente de ello. En la mente solamente cabe un objeto a la vez. Y de todos esos objetos que pueden ser, de esos pensamientos que pueden ser un objeto de consciencia, que son infinitos, las memorias de la vida, del pasado, las perturbaciones personales, los asuntos, las percepciones, de todo eso que estamos percibiendo, solamente hay una cosa una cosa va a ser real, y va a ser aquella donde enfoquemos la atención. Es decir, que somos dioses en miniatura, que podemos configurar nuestra vida de acuerdo a donde ponemos la atención. Y para aprender a enfocar la atención, la meditación es el punto fundamental. Os diría muchas cosas, pero no hay tiempo y... Bueno, pues nada, ahora tenemos un breve tiempo de compartir. Yo os pediría que fuerais bastante breves en vuestros comentarios o preguntas. Sí, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro. ¿Su nombre era? Antonio. Don Antonio y don... Fernando. Bueno, Antonio, me ha gustado tu exposición porque lo has hecho desde el punto de vista de la sabiduría. Y lo que dices tú, yo hace 30 años, cuando empecé esto de la meditación, te ponían cartelitos, ¿no? Aprende a meditar, ¿no? Bueno, vas a un sitio y después te das cuenta que detrás de ahí hay algo más. Hay una secta o hay una religión. Con que te puedo hablar, por ejemplo, la primera experiencia que tuve fue Brahma Kumari. Ponía, aprende a meditar, pero después era una comera de coco. Entonces, estoy de acuerdo contigo que la meditación ayuda, pero tú me gusta porque lo has planteado simplemente como señal de sabiduría, sin religión, sin sectarismo, como amor. Entonces, lo que te quiero decir, que estoy de acuerdo contigo. Entonces, lo que he hecho yo ya, pues como a todos sitios que iba, siempre había algo detrás, pues yo lo que llevo es meditando un tiempo, pero solo, ¿no? Por mi cuenta. Y gracias por tu aporte y creo que me ha gustado mucho tu intervención. Te lo digo desde el alma. Gracias. Bueno, le voy a contestar al compañero. Mira, lamentablemente, la espiritualidad ha sido secuestrada por la religión. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Le llamamos espiritualidad porque la tenemos que llamar de alguna manera. De alguna forma tenemos que explicar. Pero la espiritualidad, es decir, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del ser, la respuesta a las grandes preguntas de quién soy, qué es esto, qué es la vida, qué es el mundo, qué hay, qué es la vida después de la muerte, qué es la muerte. Esas preguntas no son religiosas. Esas preguntas responden de verdad al conocimiento. Y el conocimiento es un resultado de la sabiduría. Y es espontáneo. Te lo aseguro, es espontáneo. Es decir, la sabiduría
se manifiesta espontáneamente en el individuo con la práctica. Fíjate, en el libro hablo de determinadas personas, concretamente hablo de un gran maestro para mí, un hombre que recibe todo mi respeto, que es Nisargadatta. Nisargadatta, que no sé si alguno de vosotros lo conoce, no es una persona muy conocida, la verdad, ¿no? Pero Nisargadatta era un hombre que vendía cigarrillos, ¿no? Bidis en la ciudad de Bombay. Era un individuo que no tenía ninguna profesión, no tenía ninguna formación académica y con la práctica de la meditación se volvió un individuo sabio, con una cosmovisión, ¿verdad?, impresionante que ha ayudado a miles de personas, ¿no? Entonces, la religión ha secuestrado a la espiritualidad y la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Tú puedes ser una persona religiosa y practicar la meditación. Y tú puedes ser una persona practicante de la meditación y que no seas una persona religiosa. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y bueno, en este sentido ya te digo, ¿no? En este sentido es lo que se manifiesta en ti, lo que se manifiesta, que es algo que no puedes buscar. La sabiduría se manifiesta. Sí, bueno, yo lo que te quería preguntar está un poco relacionado con lo que ha dicho él, porque yo he empezado, como te he dicho, ¿no?, a meditar por mi cuenta con cositas que saco de internet hace unos meses, pero yo siempre he dicho, igual lo estoy haciendo mal. Entonces tú mismo has dicho que quizás al principio es necesario alguien que te guíe. Entonces esa es un poco mi pregunta, ¿de dónde vas? ¿De dónde lo sacas? Porque yo me he metido ahí en internet y salvo un centro que he visto ahí que me da un poco la impresión de que es un poco ese rollo así, yo no he encontrado nada. Bien, pues me gusta que me hagas esa pregunta. Bien, es que hay que poner un poco de humor a las cosas, ¿no? O sea, no podemos ser tan serios, ¿no? Me gusta que me hagas esa pregunta. Vamos a ver. Al principio hay que meditar con alguien que te pueda guiar, que te pueda enseñar el camino de la meditación. Porque meditar solo acabarás dejándolo. Te lo digo en serio, acabarás dejándolo o lo harás mal. O sea, no lo harás, es decir, lo harás como si fuera una religión, como si fuera una persona que reza. ¿Sabes cómo te digo? Que reza todos los días, se ha acostumbrado a rezar y bueno, pues, bueno, ¿usted medita? Dicen, sí, yo medito todos los días y tal, ¿no? Y además de meditar, ¿qué hace? Bueno, rezo 3 Ave Marías. Ah, bueno, estupendo. No, esto no es. Usted puede rezar 3 Ave Marías si quiere, me parece estupendo, ¿verdad? Pero esto no es. Entonces, para tener esa rigurosidad con la práctica, para poder acudir a algún retiro, ¿no?, de vez en cuando, que los retiros son muy importantes y son muy necesarios, porque los retiros nos ayudan a reforzar la práctica, ¿sabes? Porque practicas con otras personas y de esa manera, ¿verdad?, pues se refuerza tu práctica, es decir, se reafirma, mejor dicho, que se refuerza, ¿no? Sin embargo, claro, uno no puede irse a un retiro de 10 días de repente a la noche a la mañana, porque eso es una locura, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que empezar a tener una formación. Esto es un camino de largo recorrido. Y por consiguiente hay que darse cuenta que hay que empezar poco a poco. Es decir, hay que empezar con meditaciones pequeñas, ¿no? Con meditaciones de 15 minutos, de 20 minutos. Tranquilo. Lo único es la continuidad, la persistencia, ¿verdad?, en ello. La atención. Saber qué estamos haciendo. Por eso que os digo yo de saber que estamos reconociendo a la mente y que la mente es muy poderosa y eso lo tenemos que ver, lo tenemos que ver con nuestros propios ojos, ¿no? Entonces, pues sí, practicarlo, que hay mucha gente, de verdad, o sea, que es decir, que el caso que tú me planteas es un caso que es, lamentablemente, es absolutamente común, ¿no? De decir, no, bueno, yo es que practico porque yo, bueno, pues me siento todos los días un poco y tal, y me siento en mi casa y no sé qué. Así no vas a ningún lado, te lo digo en serio. O sea, no estará mal, no te va a ser nocivo, ¿verdad? Pero no vas a ningún lado. Es decir, no vas a progresar, no vas a evolucionar en tu práctica, no. Entonces, luego cuando ya eres un meditador experimentado, ¿verdad?, cuando ya has gustado lo que yo llamo el néctar de la meditación, ¿no?, que es un néctar, que es como ese perfume, ¿verdad?, del que gustan los insectos en las flores, ¿verdad?, que esa fragancia, ese néctar, entonces ya la meditación está en tu vida. Pero claro, hasta que la meditación está en tu vida, ¿no?, tienes que tener, digamos, un proceso, ¿verdad?, de adaptación y de conocimiento. Entonces, pues sí, pues evidentemente, de hecho,
Una de las cosas que yo voy a hacer, que os informaré a vosotros, si los que queráis dejar el correo electrónico, pues me podré poner en contacto con vosotros, es que voy a hacer algún retiro urbano, ¿no? Un retiro urbano significa que nos vamos a ver el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, pero vais a ir a comer a vuestra casa y vais a dormir en vuestra casa. Es decir, no vamos a estar en un retiro en un monasterio, sino va a ser un retiro urbano, ¿no? Y es una cosa que quiero hacer porque, claro, hay que empezar por lo pequeño. No podemos alcanzar lo grande si no empezamos por lo pequeño. Tenemos que empezar por lo pequeño. Fijaros, en el libro hablo de cómo, igual que todos los días, ¿no? Estamos acostumbrados a lavarnos la cara, a lavarnos las manos, a lavarnos los dientes. Pues igual que estamos acostumbrados, siéntate, depura, es una limpieza, es una depuración, y tu vida estará más ordenada ese día. Igual que vuelves a tu casa por la noche y te cambias de ropa y te quitas los zapatos, siéntate, aprovecha para sentarte, para depurar eso, e incorpora e introduce, ¿no?, esa práctica en tu vida. Y poco a poco, ¿verdad? Poco a poco las cosas irán transformándose, y se transforman, te lo aseguro. Sí. Sobre el tema que acabas de hablar del néctar, sé que las palabras son complicadas para esto, pero a mí me gustaría que compartiésemos con nosotros la experiencia del silencio. Es decir, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? Bueno, os puedo contar que el silencio es, digamos, la experiencia más reveladora de la práctica. Porque el silencio nos lleva a un estado de calma total. Porque la calma total se da cuando se da el silencio total. El silencio total, fíjate, incluso en todos los místicos, tanto de Rumi como de Al-Arabi, como de San Juan de la Cruz, todos los místicos dicen, ¿no? El silencio es lo que nos une con la divinidad. El silencio es lo que nos depura, es lo que nos limpia, es lo que nos hace verdaderamente que la sabiduría se pose como se posa los árboles, los pájaros en los árboles, se pose en nosotros. Y el silencio total, ese silencio al que podríamos llamar el nirvana o el mahanirvana, ¿verdad?, que son estados jánicos, y aquí déjame que lo una con una historia y que lo hablo en el libro, ¿verdad? Los estados jánicos a los que se refiere el budismo, los 8 estados jánicos, son estados que están relacionados con el comportamiento de las neuronas, con el comportamiento sináptico, y son estados de absorción. Entonces, a la pregunta, el silencio nos lleva a la absorción. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún comentario? Yo tenía una pregunta, pero era totalmente muy nada de profunda. Es decir, ya me voy a lo más banal posible. Fuiste a la India a los 19, tienes 70. 70. ¿70? 70. ¿Que se dice pronto? Que se dice pronto. Bien, entonces me imagino que en ese caminar espiritual habrás encontrado, pues, gurús, meditaciones, de Shimaru en París, diferentes experiencias. De todo eso, ¿te ha servido para finalmente entrar en una esencia? Es decir, que todo al final eran simplemente flores de un mismo jardín, o esto era mejor que aquello era mejor que esto, aquello no me... Es decir, ¿cómo has asimilado ese digamos, aprendizaje durante tantos años para llegar al Antonio de hoy? Bien. Efectivamente, me he movido en muchos campos, ¿no? Porque digamos que agradecido estoy de haber tenido una vida muy rica, ¿no? Una vida muy rica donde he tenido contactos con el sufismo, ¿verdad?
he conocido a grandes maestros del sufismo, como ha sido Adnan, y he trabajado con él en París y en Madrid, ¿no? He conocido a Desimaru en el mundo del zazen. He conocido a Juan Ruiz, que ha escrito el prólogo del libro y es un chamán de reconocido prestigio. Es decir, he conocido las distintas tendencias, ¿no? He conocido el sufismo, he conocido el chamanismo, el budismo, el hinduismo, e incluso el cristianismo gnóstico, ¿no? El cristianismo esotérico, ¿no? Que me parece muy interesante también, ¿no? Y en realidad todas las, digamos, por todos los caminos por los que he caminado, porque no he deambulado, sino por todos los caminos, todos los senderos por los que he caminado, ¿verdad? Pues me han enriquecido. Me han enriquecido y esa riqueza de darse cuenta además de que todos hablan de lo mismo, porque es que no se puede hablar de otra cosa, porque es que no hay otra cosa. Es decir, tanto el sufismo como el cristianismo gnóstico, como el hinduismo, todos hablan de lo mismo. Nadie habla de cosas diferentes. ¿Y qué es lo mismo? Lo mismo es lo que estamos hablando ahora, el amor. El amor. El amor que nace de la sabiduría. El gran Rumi, que no sé si lo conocéis alguno de vosotros, pero verdad que es el gran exponente del sufismo. A mí el sufismo la verdad es que me parece muy interesante, sinceramente, y lo he estudiado bastante. Todo Rumi es una oda al amor. Es una oda al amor. El Arabi, ¿no? El gran Al-Arabi es una oda al amor, ¿no? El Buda, lo que nos cuenta el Buda es una oda al amor. ¿Por qué? Porque lo que nos ofrece el Buda es cesar el sufrimiento y ser auténticamente nosotros. Lo que pasa es que en este caso a mí lo que me ha dado, digamos, el estar donde estoy ahora es haber practicado con mayor determinación. Haber practicado con determinación, haber dedicado tiempo y haber hecho un esfuerzo. Eso es lo que me ha llevado hasta ahora, en el sentido que a mí me ha pasado lo que le ha pasado a mucha gente, es decir, que he estado meditando y luego lo he dejado. Y me he dedicado a otra cosa, y luego he hecho una cosa y luego he hecho otra, y me he movido de un mundo a otro, porque el mundo nos trae muchísimas distracciones, y yo era una persona a la cual pues también he sufrido, no es que haya sufrido, pero que he vivenciado esa cantidad de distracciones que la vida nos ofrece. Sin embargo, ahora en la actualidad soy consciente de que el amor es posible, que la sabiduría es posible y que todo está en nosotros. Perfecto. Pues vamos a hacer pensábamos hacer una meditación ahora. Sí, mejor, ¿no? Bueno, sí, no, si lo queréis hacer, lo hacemos. Si no... Sí, no, me refería porque había una pregunta más. Por eso bueno, no, que hagan la pregunta. No venga, pregunta. Pues venga, una pregunta breve. Hola, bueno, me parece bien lo del amor como vibración, pues es una cosa que es como estático, ¿no? Como estar ahí sin producir absolutamente nada. El amor en el cristianismo se basa en la acción, el amar al otro o a los otros es un acto, no es un estado. O el estado se produce después de haber realizado el acto. El amor a los otros es un concepto cognitivo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿tú sabes quién eres tú? Ama a tu prójimo y ama a Dios, pero ¿quién es Dios? Es decir, el pragmatismo nos lleva a que tú no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. Y tú, para amarte a ti mismo, te tienes que conocer, porque si no sabes quién eres, ¿cómo te vas a amar a ti mismo? Entonces, digamos que la parte inicial consiste en el conocimiento de uno mismo. Porque si uno mismo no se conoce a sí mismo, ¿cómo pretende usted que uno se ame a sí mismo? Y si uno no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a los demás? Por consiguiente, digamos que la labor es la labor de la autorrealización. El amor a los otros no existe.
La única generosidad que hay es que tú realices la luz en ti mismo, realices el amor en ti mismo. Tú no puedes ayudar a los demás, no se puede ayudar a nadie. Nadie se puede ayudar a nadie. Tú puedes acompañar a las personas, pero no puedes ayudarlas. Puedes acompañarlas, pero no puedes ayudarlas. Cada persona tiene que brotar el amor en sí, tiene que brotar esa sabiduría en sí. Yo sé que quizás tenéis otras inquietudes que os gustaría compartir, preguntar, etcétera, pero es que nos gustaría terminar con esta meditación final. Creo que va a dirigir Fernando. Que es bonito y que lo va a dirigir Fernando. ¿Sí? Empezamos. Bueno, nunca he dirigido una meditación con chaqueta ni con zapatos, pero bueno, voy a hacer una pequeña guía de qué puede consistir el camino de la meditación. Vamos a cerrar los ojos. Realizar algunas respiraciones profundas, 2 o 3. Ahora vamos a ser conscientes de nuestro cuerpo, observarlo, saber que existo, que estoy aquí, yo soy. Voy a hacer el proceso demasiado a prisa, es simplemente una guía teórica. Ahora nos vamos a dirigir a nosotros mismos. La consciencia le dice al ego, a la mente, olvídate del mundo por un instante, vente aquí conmigo, que yo soy tú. Siéntete a ti mismo independiente del mundo, una unidad de consciencia, yo soy, yo existo. El primer paso será relajar el cuerpo. Para ello dirigimos la linterna de la consciencia. La consciencia, la atención es como una linterna que depositamos, o volitiva o azarosamente. En este caso vamos a hacerlo de una forma volitiva. Vamos a recorrer nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza, tratando de relajar aquellos músculos, tendones, posiciones, las manos, los hombros. Supongamos que hemos relajado el cuerpo, ahora hay que relajar el rostro, que es bastante más complejo, porque siempre parece que hay algo que se queda en tensión. Pero para hacerlo de una manera, un truco, es una meditación que es muy importante. Es poner cara de absoluta serenidad, cara de serenidad. Y al hacerlo, toda nuestra cara se relaja, la piel se extiende y lo sentimos. Esta es una meditación que se puede realizar en cualquier momento del día. Estemos donde estemos. Voy a poner cara de extrema serenidad y como la mente es el espejo del alma, si el rostro es el espejo del alma, si fijamos la serenidad en el rostro, se nos va a fijar también en la mente. Os aconsejo esta meditación en cualquier momento del día. Si hemos relajado la mente y el cuerpo y la cara, el rostro, vamos a tener la sensación de quietud. Esa sensación de quietud va a ser el objeto de nuestra atención. Sentir como todo el cuerpo está inmóvil y relajado. Nos sentimos a nosotros mismos como un volumen
pero ya nos habremos apercibido de que hay algo que no podemos detener, y es la respiración. Por tanto, vamos a observarla sin tratar de ejercer ninguna presión sobre ella. Simplemente sentir cómo el aire entra y cómo sale a su ritmo. La respiración siempre es la puerta de entrada a la meditación. Los sentidos controlan el cuerpo, la mente controla los sentidos, la respiración controla la mente. Es el único arma que nos ayuda a serenar la mente. Estamos sintiendo cómo el aire entra y sale suavemente. Podemos intentar reducir la cantidad de aire que inhalamos y que expiramos de la menor cantidad posible. Después vamos haciendo ejercicios de respiración. Contar de 1 a 6. 1 y 2 se expande el estómago. 3 y 4 el abdomen. Y 5 y 6 la parte superior y los hombros. Con una salvedad muy importante, y es que al llegar a los extremos, al llegar al 6 y al llegar a empezar al 1, hay que detenerse un solo instante. Ese instante en el hinduismo es fundamental porque veréis que se produce un estado de conciencia pleno y es lo más cercano al ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incluso si alguien se puede visualizar los números, es un método muy eficaz para atarla, detener los procesos mentales. Los pensamientos llegan, pero simplemente se trata de volverlos otra vez a la tarea que no está haciendo. Cada vez que traemos la conciencia que se va y que vuelve a nosotros mismos es un ejercicio. Es como hacemos una pesa en el gimnasio. Hasta aquí hemos hecho concentración. La concentración es fijar la mente en el mundo externo, en los objetos. Ahora vamos a hacer la meditación, que es situarse en el puesto de mando, en el yo consciente, y desde ese puesto observar el presente en toda su extensión, ruidos, olores, la imagen del espacio. Simplemente es el observador percibiendo el momento presente. Sentimos nuestra respiración, nuestro cuerpo, la sala donde estamos, el presente en toda su extensión posible. Ese es el perfecto estado de aquí y ahora.
vamos a dar la vuelta a la atención y centrarla en nosotros mismos. Y para ello utilizamos un objeto que es la expresión yo soy. Cuando inspiramos, pronunciamos yo soy. Y cuando expiramos, echamos el aire y otra vez al inspirar, yo soy. Este yo soy es nuestro refugio, es un refugio que se construye con la meditación. Y es un espacio al que nadie puede entrar si tú no quieres. Puedes tener un drama en tu vida, cualquier situación. Si te sientas en ese refugio, yo soy, yo existo. Ahí no hay pensamientos, no hay ansiedad, no hay malestar. Y si no hay pensamientos en ese yo soy, es un espacio universal, tanto el mío como el vuestro, cualquiera de vosotros. En cuanto aparece un pensamiento, uno vuelve a la individualidad. La construcción de ese espacio, yo soy, es uno de los beneficios fundamentales y objetivos de la meditación. Si no hay pensamiento, solo hay consciencia, todos estamos en el mismo espacio. Es el estado mental más alto que se puede alcanzar conscientemente. A partir de ahí ya viene lo sublime. Pero lo sublime solamente se alimenta de la devoción, del amor. Eso es lo que nos hace salir de ese yo soy y subir más arriba. Y para salir de la meditación, uno puede visualizar ese espacio conocido y querido, ese paisaje, ese rostro de la persona que queremos, cualquier espacio que podemos pintar con la voluntad. Paisaje, una montaña, visualizamos. En fin, esto es una cosa que quisiera, entre los beneficios de la meditación, aparte de construir este refugio, yo soy. El otro, poco a poco, con la práctica, se va generando una presencia sutil en segundo plano, que en cuanto vas a decir o hacer algo desagradable, te da un toque y te avisa. Esto es una herramienta maravillosa porque todos los problemas de la vida nacen de hacer y decir lo que uno no debe. Y la meditación te enseña esa presencia interior que da un toque. Cuidado lo que vas a decir. Y eso es probablemente una herramienta muy importante. También quiero que recordéis lo de poner cara de extrema serenidad en cualquier momento, porque es realmente eficaz. Y también deciros que la meditación no desarrolla la consciencia. Se oye a menudo estados de consciencia, niveles de consciencia. Eso es imposible. La consciencia es una. O la utilizas o no la utilizas. Es como la luz de la habitación. Lo que existen
son estados de ser y existir que la conciencia le ilumina la vivencia al ego para que sepa lo que está pasando, pero conciencia no hay más que una. Y recordar también la importancia de cómo podemos configurar nuestra vida en virtud de donde posamos la atención. Por eso, ser capaces de dirigir la linterna de la atención volitivamente es la herramienta más grandiosa que podemos poseer. Lo que pasa es que la voluntad y la conciencia deben ir juntas, no pueden funcionar por separado. Uno puede hacer un propósito a la voluntad de algo, pero si cuando llega ese momento no tiene conciencia, no sirve para nada. O puede ser muy consciente y cuando llega el momento de hacer lo que nos habíamos propuesto, no hacer, no voy a fumar, por ejemplo. Si tienes conciencia pero no tienes voluntad, tampoco sirve. Por eso lo importante en la vida es la voluntad consciente. Recordad esto porque es importante. En fin, nada más. Muchas gracias. Una meditación muy rápida, ha sido una guía más que una meditación, pero para los que no han practicado nunca, que les sirva de... Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis venido esta tarde. Gracias a Antonio y Fernando por este tiempo compartido con nosotros. Os recuerdo los libros que han traído los dos y que están ahí atrás. Y nada más, hemos grabado y lo tendremos en una semana, estará en nuestro canal de Taller de Espiritualidad y lo podéis difundir a toda la gente, a todos vuestros amigos. Gracias, gracias.